como le decía hoy a una vida, mientras le estaba entregando el tratado, ¿no? Le decía, hay veces nos es grato recibir buenas noticias. Por ejemplo, que vamos a recibir una herencia, ¿no? Y tenemos que tomar decisión si la aceptamos o no, ¿no? Es una herencia. Entonces el hombre me miraba, ¿no? Veía el papel y me miraba a mí como una herencia, no entiendo nada. Digo, este papel es la herencia de Dios, en la cual tenemos que tomar una decisión. Después que lo leemos, ahí comienzan las riquezas, ahí cambia nuestra vida. Y lo que antes gastábamos en psicólogos, gastábamos en psiquiatra, en remedios para quitarnos los temores, las angustias, las depresiones, aquí en esta herencia está la libertad. Y no, se abría la hoja y la miraba, ¿no? La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Esta es la herencia que el Señor nos da hoy. ¿Amén? Es una herencia. ¿Qué hacemos con una herencia nosotros? ¿La despilfarramos? No, ¿no es cierto? La guardamos por la duda que la necesite, algún día necesite algo de esto, no me la voy a quemar toda en una noche, ¿no es cierto? En una noche loca, como dice, no me acuerdo qué cantante, lo del mundo. No, ¿no es cierto? Lo vamos a guardar, esa herencia, para ir usando cuando necesitamos. Esto es la palabra de Dios. Es herencia para que en nuestros depósitos la guardemos y en el momento oportuno, en el momento adecuado, usarla. Amén. No significa quizás que lo tengamos que usar el mismo, pero el Señor lo da y lo da con propósito. La palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía. Amén. Somos nosotros los encargados de llenarla. Amén. Para que vuelva a Él llena. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. El título de este mensaje, de esta meditación, es una pregunta. Es una pregunta que dice, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿No? Hay veces, claro, espera que seamos buenos, que seamos obedientes, que seamos... Pero, ¿cómo lo espera Dios? ¿De qué forma lo espera? Hay actitudes y actitudes. Vamos a ver hoy que había una actitud muy parecida, muy cercana a lo que se podía entender que era lo que Dios esperaba. Pero no fue así. Y trajo una gran desolación a la vida de la persona que hoy vamos a hablar, del personaje bíblico que nos toca en este día. Porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Y creía que estaba haciendo lo agradable para Dios. Y he aquí que no era lo agradable para Dios. Pero humanamente, cualquiera de nosotros podía haber cometido exactamente el mismo error. De una forma quizás sutil, sin darnos cuenta, o quizás intentando algo, pero de una forma sí, creyendo que estoy agradando a Dios, pero estoy haciendo lo contrario. ¿Amén? El pasaje está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, todo el capítulo 15 completo. Lo vamos a ir leyendo a estrofas, a pequeñas partes para poder ir explicando. Una vez que nosotros entendamos esta predicación, vamos a llegar a una conclusión y vamos a decir, ¿cómo es posible que se haya equivocado tanto Saúl? ¿Cómo Saúl, que era un siervo de Dios, en el capítulo primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, ¿cómo es posible que Saúl se hubiese equivocado tanto y de tal forma, siendo que era un siervo de Dios, un escogido, y Dios lo había nombrado rey, el primer rey de Israel? Amén. Y por el cual no sabemos cuál fue el momento que se envaneció, se vanaglorió, se envaneció él mismo, creyendo que estaba haciendo cosas agradables para Dios. Por eso que es muy sutil la línea en hacer la obediencia a Dios o equivocarme y hacer la obediencia mía.
Es muy sutil. La vamos a estudiar juntos. Este libro comienza desde que Amalek era enemigo del pueblo de Israel. Vamos a hacer un poquito de historia. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y comienza el peregrinar por el desierto, en un momento determinado, los amalecitas atacan al pueblo de Israel. Lo atacan por la retaguardia. Y justamente en la retaguardia venían los cansados, los enfermos, los que no podían con su cuerpo, venían agotados y venían retrasados. Retrasados en el sentido de espacio, ¿no? Muy retrasados del total del grupo de la gente. Ellos venían muy atrás. Los amalecitas aprovecharon esa circunstancia para atacar y matar a parte del pueblo de Dios. Se encadena una guerra, una batalla, una guerra, y vence el pueblo de Israel. Pero he aquí que en Éxodo capítulo 17, versículo 14 y 16, lo voy a leer yo, ya lo tengo aquí para ir más rápido, dice: entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek. Amalek era el rey de los amalecitas, debajo del cielo. En el versículo 15 dice: y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. En el 16, y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Éxodo capítulo 17, de versículos 14 a 16. En Deuteronomio capítulo 25 nos estamos poniendo en la historia para poder comprender lo que ha ocurrido luego. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 19 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Dice: cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Esto está en Deuteronomio. Pueblos de la región se atrevieron a tocar al pueblo de Israel. Tenían temor porque veían que Dios los acompañaba en las batallas. Pero Amalek no tuvo miedo. Amalek pensó que él podía con ese pueblo y con ese Dios. Y es ahí que Dios proclama esta muerte, exterminio total del pueblo amalecita. Llegó el día en que tocó tratar con Amalek. Hasta ese momento Dios lo deja aparte a Amalek y continúa con su plan. Pero en el momento que Saúl es rey, le da una encomienda. En Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 3, dice: Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Está hablando Samuel, está hablando a Saúl, ¿no? Yo castigaré a Amalek por lo que le hizo a Israel cuando se puso en contra de él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho.
a bueyes como ovejas, a camellos como asnos. Claro, si nosotros vemos fuera de contexto este versículo, podemos entender, o quizás no entender, mejor dicho, por qué Dios da una orden tan cruel, entre comillas. Lo que pasa es que el pueblo de los amalecitas era un pueblo cruel, era un pueblo dañino, y lo extermina totalmente. La historia dice que los amalecitas desaparecieron y se esparcieron de tal forma que el pueblo desapareció. Se cumplió lo que Dios había previsto sobre ellos, porque ellos no tuvieron temor de atacar a los niños, a los ancianos, a los enfermos que venían en la retaguardia. Se aprovecharon vilmente y mataron a toda esa gente. También iban niños de pecho y también iban mujeres, ancianas, ancianos, caminando lento, despacito, retrasados, pero el pueblo de Amalec los mató. Y Dios dijo, yo haré lo mismo con ellos. Y llegó el momento de cumplir. ¿Amén? Así que no tengamos en mente un Dios cruel, ni tengamos en mente una venganza. Es Dios cuidando a su pueblo. ¿Quiénes somos su pueblo hoy? Somos todos nosotros. Dios cuidándonos a nosotros. Amén. Amalec es el mundo. Amalec son los dolores, las tristezas, las angustias, las enfermedades. Todo eso son los amalecitas que están esperando, el espíritu amalecita, que está esperando que nosotros nos retraigamos en nuestro caminar, vayamos lentos en el caminar hacia Dios, nos dejemos estar para que el espíritu de los amalecitas vengan a atacarnos. Pero Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege. ¿Amén? Con este pensamiento vamos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 4 y 5. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200.000 soldados de a pie y 10.000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Estando a punto ya de atacar, Saúl, a punto ya de tener todo preparado, se da cuenta de un problema. Dentro del pueblo de los amalecitas había otro pueblo, pero este pueblo, llamado los ceneos, eran un pueblo que habían ayudado al pueblo de Dios cuando iban por el desierto. Los amalecitas habían atacado al pueblo de Dios, pero los ceneos habían ayudado, ¿sí? Ahora resulta que los ceneos se habían acoplado al pueblo de los amalecitas. Saúl se da cuenta de este detalle y comete la primera desobediencia. Manda un mensaje al pueblo de los ceneos que estaba dentro de los amalecitas y les dice, salgan de ahí para que yo no los mate a ustedes. ¿Ven? Libro de Samuel, capítulo 15, versículo 6. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. ¿Está mal lo que hizo Saúl? ¿Cuántos podemos decir que está bien lo que hizo Saúl? Levantemos las manos los que creemos que Saúl hizo lo correcto. A nuestro entender humano, exacto, con manos levantadas, claro, Saúl hizo lo humano, pero lo humano no tenía en cuenta a Dios, porque Dios le había dicho, destruye todo lo que tengan los amalecitas, y también incluirán pueblos ceneos. Dios es poderoso y tiene un plan perfecto para todo. Y nuestra mente es finita y no podemos entender el concepto total de Dios cuando da una orden. Amén. Pero ve aquí que nosotros, en nuestra humanidad, intentamos ayudarle a Dios. Intentamos decirle, ¿y por qué no
seguro, Dios no me lo dijo, pero seguro que Dios querría esto, así que voy a hacer esto. Si Dios no lo pide, no lo hagamos. Porque donde lo hacemos, creyendo que es para bien, porque Dios es amor, pero Dios no lo ordenó. Y si no lo ordenó, no se hace. Primera desobediencia de Saúl. Cuando los eneos se quitaron del medio, entonces Saúl tuvo el campo abierto para atacar a los amalecitas. Pero, lamentablemente, no siguió con exactitud lo que Dios le había encomendado a través del profeta Samuel. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo de 7 a 9, dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas, lo mejor que tenía el pueblo de los amalecitas en ovejas, las perdonó. Las que estaban enfermas, mutiladas, etc., las mató. Pero lo bueno, lo gordo, lo sano, lo agradable, lo perdonó, dice. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Ven? Acá vemos que se está cumpliendo la orden de Dios, pero se está cumpliendo a medias. Destruyeron, ¿sí?, a filo de espada a todo el pueblo, a los niños de pecho, a las mujeres, ancianos, ancianas, etc. Todo se cumplió, menos al rey. El rey quedó vivo. Lo llevaron cautivo como trofeo, pero decidieron perdonarle la vida al rey de los amalecitas. Quizás lo hicieron para que sufra y lleve el dolor de todos sus seres queridos muertos, ¿no? Para que la angustia no sea rápida, no sea una espada entrando, saliendo, sino que dure esa angustia. Quizás Saúl dijo: por todo lo que nos hizo sufrir, que sufra ahora, que sufra un tiempo el dolor de la muerte de sus seres queridos, como hemos sufrido nosotros cuando íbamos por el desierto. Pensó mal Saúl. Quizás nosotros, en nuestra mente finita, mente humana, en el fragor de la lucha, quizás podíamos haber dicho exactamente lo mismo. Si Dios me mandó a matarlo, que sufra un poquito, Dios no se va a quejar, pero ya está. Para evitar que Dios se enoje conmigo, voy a llevarle sacrificio, voy a llevarle animales para el sacrificio. ¿De dónde lo saco? De los amalecitas. O sea, lo tenía todo bien redondo, por así decirlo, Saúl. Él lo tenía, no Dios. Dios le había dado una orden. ¿Ven? Hay una obediencia a medias, evidentemente. Recordamos cómo se titula esta meditación. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué estaba esperando Dios de Saúl? Ya lo estamos viendo, ¿eh? Saúl cree que está haciendo lo que Dios espera. Totalmente creído. A tal punto que en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 10 al 11, todavía le dice a Samuel: yo he respetado lo que Dios me pidió, he cumplido, le dice a Samuel el profeta, el que estaba llevándole, le estaba transmitiendo la voluntad de Dios, Samuel el profeta. Le dice: entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haberte hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió
y clamó al Señor toda la noche. A partir de este momento hay 7 intentos fallidos de Saúl. 7. Podemos contar 7. Que esos intentos fallidos de Saúl de agradar a Dios, normalmente en nuestra vida como cristianos, estamos a nada de intentar también nosotros esos intentos fallidos. Y es lo que Dios quiere decirnos esta mañana. ¿Cómo quiero que me agraden? ¿Cómo espero de vosotros que me obedezcáis? ¿Sí? Vamos a mirar juntos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12, dice: y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le avisó a Samuel, diciendo: Saúl se ha ido al Carmel, y aquí que se ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta, ha seguido adelante, bajando al Gilgal. Acá estamos viendo el primer intento fallido de Saúl. Saúl se consideraba que había cumplido de tal forma, correctamente, puntillosamente, lo que Dios le había encomendado, a tal punto que él decide hacer una estatua y en conmemoración de que él había cumplido. Una estatua. Dice: se ha levantado un monumento para sí. Un monumento. Dijo: este monumento queda para la eternidad, diciendo que yo obedecí a Dios. Idolatría. Muchos de los intentos fallidos comienzan cuando yo mismo me vanaglorio de lo que creo que estoy haciendo bien, según Dios, y lo estoy haciendo para mi carne. ¿Amén? Cuando creo que es lo correcto, que hago, que cumplo, pero no, es para mí. ¿Amén? Nos podemos engañar nosotros mismos. Saúl no creía que había hecho algo malo, evidentemente. Él pensaba que hasta ahí estaba todo ok, todo bien. Pero cumplió solamente el 90% de su misión. El cumplir a medias para Dios es no cumplir. Y podemos ser tácitos en esto. Podemos decir: Dios es amor y Dios tiene una misericordia muy grande. Pero si Dios nos ordena y hay que hacerlo o decirlo, hay que hacerlo o decirlo. Porque el castigo, si no, es grande. Saúl dejó de ser rey. ¿Cuántos somos príncipes en el reino de los cielos? Amén. ¿Hay alguien que quiera dejar de ser príncipe? No. Nadie, ¿no es cierto? Entonces, esto es para nosotros. Tenemos ese título nobiliario, por así decirlo, espiritual, que tenemos que consagrar para el Señor y guardar celosamente, pero con un celo mucho mayor que podemos decir el celo humano. ¿Amén? Podemos celar a un ser querido, celar a nuestros hijos, por el cuidado, por el miedo, por el temor, lo celamos, ¿no es cierto? El celo no es un buen elemento, evidentemente, pero en el buen sentido de celarlo, guardarlo, cuidarlo, averiguar qué es lo que está haciendo, con quién lo está haciendo, con quién está hablando, etcétera, etcétera, celarlo, ¿sí? Pero nosotros debemos guardar mucho más fuerte ese celo espiritual sobre las cosas que Dios encomienda a nuestras manos. ¿Amén? Cumplirlas sí o sí. Eso es el motivo. El segundo punto, el segundo intento: intentar hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios o ocultas a Dios. ¿Qué pasó en el 1 de Samuel, capítulo 15, versículo de 13 a 15? Dice: entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Le dice Saúl a Samuel. Samuel se queda mirándolo. ¿Qué cumpliste aquí? ¿Qué cumpliste? ¿No? Me imagino que
Le habrá dicho algo así, con esa cara, porque dice, pero Samuel le dijo, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? ¿Qué es eso? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor, tu Dios. Tu Dios, le dice. El mismo Saúl, rey del pueblo de los israelitas, a Samuel le dice, para tu Dios. Ya él mismo no se consideraba que era su Dios, pero era un siervo del Señor. Ahí ya se ve su corazón, trasciende el corazón de Saúl, la vanagloria, el poder, el orgullo, la pasión desmedida. ¿Cuántas cosas empiezan a verse en este líder? Un rey. ¿Ven? Y Saúl respondió entonces, lo han traído los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Se está jactando, está dando excusa y está diciendo, hemos cumplido, matamos todo. Pero acaba de decir que las ovejas y las vacas, los terneros, no los mató. O sea, él estaba creído que hacía cosas bien. El ruido de balidos y bramidos de vaca simbolizan el pecado tratando de ser cubierto, el pecado de rebeldía, el pecado de murmuración, el pecado de desobediencia. Se escucha, por más que lo diga dentro de una habitación cerradita, muy chiquitita, a alguien en el oído, despacito. Empiezo a tener rebelión, no estoy de acuerdo, tú tampoco, no, yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? No sé, ya se nos ocurrirá algo, pero que no se entere nadie. El bramido de las ovejas y de las vacas anunciaban la rebelión. Era imposible taparlo. Y es lo que Dios hace cuando en nosotros comienza el virus de la rebelión, el virus de la desobediencia. Tenemos que ser muy celosos y decir, sal, espíritu amalecita de mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rechazo ese espíritu de murmuración, de fracaso, de tristeza, de amargura, de raíz de amargura en mi corazón. Porque cuando comienza la rebelión es porque es raíz de amargura no entregada al Señor. Hay una raíz de amargura que quiero que sea mía, la quiero llevar, porque me siento bien con esa raíz de amargura. Me siento que puedo hacer algo para el Señor. Voy a tomar decisiones que van a conducir a ganar algo para el Señor. Mentira, dice el Señor. Es rebelión, es amargura, es tristeza en nuestras vidas. ¿Amén? Tercer intento, intentar excusarse de las desobediencias dando razones por las cuales las cometo la desobediencia por culpa de otro. Es muy fácil así. Nos reunimos, hacemos rebelión, levantamos murmuración. Pero la culpa no fue mía, Aquel fue que me habló. Aquel fue que abrió la boca. Yo estaba ahí quietito, no decía nada, pero aquel hablaba y hablaba y hablaba. Y yo asentía. Es muy fácil decir, la culpa es de aquel. Eso pasó también en el versículo 15 del capítulo 15. Cuando dice, los han traído los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El pueblo, él no. Él era el rey, pero dejó que el pueblo decidiese. ¿Cómo voy a quedar mal yo con el pueblo? ¿Cómo voy a quedar mal con mi hermano que me está trayendo murmuración,
más vale me acoplo con él para hacer una piña. Y ya somos 2. Tratemos de ser 3, tratemos de ser 4. Y cuantos más seamos, mejor. Vamos a hacer más presión. Total, podemos dividir la culpa entre los 4, los 5 que fuimos. No es la culpa mía. Saúl dijo, mía no es la culpa, es el pueblo que decidió traer los sacrificios para el Dios, para tu Dios. Encima, qué triste, qué decadencia, un rey. Qué decadencia cuando nosotros como cristianos nos prestamos a esa murmuración. ¿Cómo nos mira el Señor? ¿Qué rostro pondría el Señor? ¿Qué rostro estaba poniendo el Señor sobre Saúl, un hijo de él levantado para ser rey, líder, y que esté hablando así? ¿Cómo podría estar el Señor? Triste, amargado. Yo no quería eso de mi hijo. Amén. Que no sea con nosotros el Señor así. Que el Señor siempre esté contento, gozoso, de que estamos haciendo su voluntad. ¿Nos cuesta? Sí, claro que nos cuesta. ¿Tenemos que dejar cosas? Claro que tenemos que dejar cosas. ¿Hay que pagar el precio? Claro que hay que pagar el precio. Pero lo hago gozoso, porque lo hago en obediencia a Dios. El cuarto punto, intentar comprar a Dios con ofrendas y obras, pero con un corazón desobediente. ¿Amén? También en el versículo 15 del capítulo 15 nos habla de esa compra que quiso hacer, pero con un corazón de desobediencia. Él quería traer sacrificios, pero esas ovejas, esas reses, venían de un corazón no arrepentido. No arrepentido. Saúl no se había arrepentido de haber desobedecido a Dios, pero sin embargo traía ofrenda. Él como rey había permitido que el pueblo trajese la ofrenda, ¿sí? Eso es exactamente igual a cuando nosotros estamos en desobediencia con Dios, pero sin embargo, Señor, ya ves, estoy ofrendando, Señor, estoy diezmando, Señor, estoy trabajando en tu obra, estoy trabajando en tu camino, estoy pagando el precio, estoy haciendo esto, pero con un corazón en desobediencia. Dios no acepta lo que nosotros le podamos dar de lo mejor que tengamos, si primeramente no nos arrepentimos. Y arrepentirse significa, si se levantó murmuración, si hubo rebeldía, si hubo desobediencia, pedir perdón. Y pedir perdón implica pedirlo públicamente. Amén. Para que el oído de Dios escuche. El cuerpo somos todos. Si alguien en algún momento ha causado este tipo de rebelión, antes de continuar hoy mismo, es necesario pedir perdón. Porque de lo contrario, hermanos, lamento decirlos, pero estar sentados aquí o en el sofá de casa es exactamente igual. Dios no escuchará. Dios no escudriñará los corazones de aquellos que no han pedido perdón por la falta que pudieron haber cometido, y ya se calmó todo, ya no se habla más, ya está listo, no tocaré más el tema, ya está. Agua pasada debajo del puente. ¡No! Dice Dios. Pedir perdón. Saúl no pidió perdón y continuó. Si seguimos leyendo, vamos a ver que es más. Le dice, está bien, Samuel, te entiendo lo que tú me dices, pero ahora ven conmigo, que el pueblo te vea que estás al lado mío. Y Samuel le decía, Dios te ha quitado tu reinado. Bueno, está bien, no pasa nada, pero acompáñame, que ora conmigo, porque que el pueblo te vea que estás al lado mío. No le interesaba haber cumplido verdaderamente lo que Dios le imponía. Le interesaba su imagen, le interesaba lo que los demás decían de él. De Dios, poco, nada casi. Por eso, hermanos, si no pedimos perdón,
a tiempo. De nada vale que nos movamos y que hagamos todo para el Señor, porque no está contado para galardón. Amén. Es de ahí que la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, estará conmigo en el reino de los cielos. El mismo Jesús. Amén. Y de esto se trata. No arrepentirse, no dar perdón, no pedir perdón ni dar perdón. ¿Ven? Y continuar como si nada hubiera pasado. Quinto punto: intentar convencerme de que lo que estoy haciendo es lo mejor para Dios, que soy un elegido para cambiar algo que Él ya designó o mandó a realizar. Lo traduzco. Hay veces creemos, o mejor dicho, Dios nos da sus mandamientos. Amén. Nos da esos mandamientos que son consejos espirituales para nuestra vida. Consejos en los cuales tenemos que extraer para que mi vida espiritual cada vez crezca más. ¿Sí? He aquí que esos consejos, algunos, son buenos para mi vida, y otros supuestamente son buenos para la vida del que está al lado, pero no para mí. El que está al lado, que yo conozco acá, lo cual, este consejo para qué, y este otro es para aquello, y este es para este que recién empieza, y este para aquel que ya está creciendo en el Señor. Pero no, para mí es el último es el que. No. Los consejos son todos para cada uno de nosotros. Y son mandamientos para que la palabra de Dios dice: guardéis los mandamientos. Significa los obedezcáis. Guardar los mandamientos es obedecerlos. ¿Amén? Que los tenemos que hacer de corazón. Sí, claro. Tiene que nacer de nuestro corazón hacia afuera. No tiene que ser obligado. Si yo veo la Biblia, la palabra de Dios, como que me está obligando, estoy con un libro equivocado. Tengo que ir y comprar urgente un libro de psicología, un tratado de psicología avanzado, o un tratado de psiquiatría. Porque ahí sí te dicen: haz esto, esto, esto y esto. Y tú tienes que ir y hacerlo. Haz esto, tómate esto, haz este otro, haz aquello. Cuenta hasta 100 cuando te pones nervioso, cuenta hasta 1000, no sé, lo que sea. Etcétera, etcétera. Si es así, si yo creo que esta palabra está obligando mi vida, estoy equivocado. Esta palabra trastorna mi ser, trastorna mi corazón, cambia mi vida desde mi interior. Y yo comienzo a aceptar las cosas y las acepto mansamente. Bienaventurados los mansos, dijo Jesucristo, y de esto se trataba. Los que no ponen, no se endurecen frente a la palabra. No, esto es muy duro. Yo no puedo cambiar así. Tú no, pero el Espíritu Santo que mora en tu vida, que mora en tu ser, sí te va a hacer que cambies. Clama a Él, pídele a Él, reconoce que está el Espíritu Santo en tu corazón, en mi corazón, y Él nos cambiará. Amén. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20 a 21, entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Gad, el rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para hacer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. En el capítulo 20 y 21. Acá estamos viendo el quinto punto ya. El quinto punto habla de ser creativo. Saúl dijo: voy a hacer algo por mi cuenta para ayudarle a Dios. Dios no le había dicho que traiga a Gad, no le había dicho que traiga a los becerros ni a las vacas. Digo que mate todo. Pero él quiso para que sea humillado delante de todo el pueblo y que él sufra dolor.
Y ya que está, a ver, estas ovejas no las vamos a matar, mirá lo que son las ovejas, son tan gorditas, una ofrenda preciosa para el Señor, vamos a llevársela al Señor. Pero Dios no se lo pidió. Amén. Ser creativo. La palabra arrepentirse en hebreo es shub, S-H-U-V, que literalmente significa regresar. Literalmente, regresar. Ahora, si yo considero que mi actitud está en el lugar adecuado, si yo lo que hice es correcto, no tengo que regresar a ningún lado. ¿Correcto? Si yo pienso que lo que hice está bien, ¿a dónde voy a regresar? No tengo necesidad de arrepentirme. La palabra arrepentirse es volver, pedir perdón y volver a los comienzos, es decir, volver otra vez al camino, libre de esa carga que me asedia. El sexto punto es intentar creer que las prácticas de adivinación, ¿qué tiene que ver esto? Sí, tiene que ver. Que intentar creer que las prácticas de adivinación, hechicerías e idolatrías conducen al agrado de Dios. ¿Hechicería? ¿Dentro de la iglesia? Sí. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Presten atención, por favor. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando de adivinación. La adivinación es parte de la hechicería. Es una de las formas en que se manifiesta la hechicería. Creer que Dios me ha dado algo en mi mente. Ha puesto algo por lo cual yo tengo que fomentar la rebeldía. Tengo que fomentar la desobediencia por algo que puso el Señor en mi mente. Adivinación. Por eso dice que es como pecado de adivinación. Me creo lo que viene a mi oído y me está cada vez lo creo más, cada vez lo creo más, hasta que me pongo en práctica. A veces creemos que hacemos grandes cosas para Dios, pero no es lo que Él quiere. Entonces la obra no glorifica a Dios, sino al hombre. Cuando hacemos algo que Dios no lo pidió, la gloria es para mí. Dios rechaza eso. Dice: esto no te lo he pedido. ¿De quién es esa gloria? Pasa a ser mía. Y paso a llevar pecado de idolatría. Tengo que cuidar mucho las cosas que hago, porque si me paso y hago más de lo que el Señor me ha pedido, estoy llevando para mí. Estoy para mis graneros, no para los tesoros en los cielos. ¿Amén? Séptimo y último punto. Intentar creer que con la desobediencia y la rebeldía las cosas irán mejor en el futuro. Saúl lo creyó. ¿Alguien está exento de creerlo también? Nadie. Saúl era tan humano como cualquiera de nosotros. Y nosotros podemos creer que con la desobediencia y la rebeldía las cosas me van a ir mejor. Luego, Dios me va a premiar porque yo me he revelado, he hecho que otros se rebelen inclusive. Y Dios me va a premiar. Eso lo pensaba Saúl también. Pero no es así. A partir de ese momento comenzó la decadencia de Saúl. A partir de ese momento Samuel desaparece del ámbito de Saúl. Saúl no vuelve a ver a Samuel hasta el día de la muerte de Samuel.
Y Samuel llora por Saúl. Llora por lo que él había hecho a su Dios. Durante todo ese tiempo, Samuel sigue llorando por Saúl. Pero Saúl ya estaba en lo suyo. Ya estaba lejos de estar en la obediencia y en la presencia de Dios. Conclusión. ¿Qué espera Dios de nosotros? Amén. Que le prestemos atención y que lo obedezcamos de una vez en serio. Prestarle atención. No de oídas te oí, mas hoy te siento. No, de oídas te oí, no. Prestarle atención y creer que la palabra de Dios es para mi vida. ¿Amén? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo. Traduzco: no adaptéis a las rebeldías, no se adaptéis a las desobediencias. Dice: sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, aceptable y perfecto. Lo que yo estoy haciendo para Dios, ¿es bueno? Sí. ¿Es aceptable? Sí. ¿Es perfecto? Sí. ¿Dios me permite hacerlo? Sí. Es muy probable que estemos en la voluntad de Dios. Pero cuando hay algo que ya vemos de estas 7 actitudes, estoy con algo que puede ser, esto me huele a idolatría mía, no idolatrar a otro, mía propia, idolatrarme yo. Cuidado, prefiero dar un paso atrás, esperar, no abro la boca, espero que Dios se mueva, solo, y Dios se va a mover, ¿ven? Sin que yo mueva la boca. David entendió muy bien este concepto. En el Salmo 51, versículos 16 y 17 dice: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Corazón contrito. Un corazón contrito es entregado a Dios. ¿Ven? Y en Proverbios, capítulo 21, versículo 3, dice: el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. ¿Qué está anteponiendo el Señor antes de los sacrificios? Y sacrificio decimos: trabajar para el Señor, obrar para el Señor, orar, hacer ayuno, no sé, todo sacrificio que creamos conveniente, traer el tiempo, traer ofrenda, poner mi casa al servicio del Señor, abrir una célula, no sé, ser líder para el Señor. Pero todo eso de nada vale. Todos esos sacrificios son en vano si tengo desobediencia en mi corazón. ¿Amén? Muy bien, recordamos para no repetir, y no repetimos, es no hacer ídolos de nosotros mismos, que era el primero. El segundo, tener en cuenta a Dios en todo y no creer que podemos hacer cosas ocultas. Tercero, es tratar de excusarnos dando razones que la culpa es de otro. Cuarto, intentar comprar a Dios con un corazón desobediente, como hablábamos recién, con buenas obras, con buenas cosas. Intentar convencerme que estoy haciendo lo mejor para Dios. Yo me convenzo, estoy haciendo lo mejor para Dios. Esto es lo mejor, porque lo hace tal, lo hace cual, pero te lo pidió Dios. No sé, ¿cómo me lo tiene que pedir Dios? Te lo ha pedido tu siervo, te lo ha pedido tu pastor. ¿Has hablado con tu pastor? ¿Eres tu líder? Sí. ¿Eres el designado? Sí. ¿Has puesto en él este problema? No. Entonces eres idólatra. Si no vas y hablas con el pastor, que es lo más cercano que Dios te ha puesto en tu vida, eres idólatra. Te estás idolatrando a ti mismo. ¿Amén? Amén. Intentar convencerme entonces que estoy haciendo lo mejor para Dios, que soy elegido para cambiar algo. Era el quinto. El sexto, cuidado con las prácticas de adivinación
cuidado porque están, ya vemos, que al filo, cuando mis pensamientos comienzan a desvirtuarse, estoy ya en prácticas de adivinación. ¿Cómo evito eso? Al pastor. ¿Sí? Pastor, estoy sintiendo esto. Pastor, estoy sintiendo aquello. Pastor, guíeme, dígame, hable con el Señor y que Él me hable a mí. ¿Amén? Yo cuando tengo algún tema que necesito tomar una decisión, hablo con Abraham. Abraham, tengo este problema. Ora por mí. Ya estaremos orando, lo pondré con el grupo de liberación para que Dios obre. Y Dios obró. Dios obró. Y yo estoy sumamente tranquilo. Si yo hubiera obrado por mí, hubiera aceptado quizás algo que me ofrecían y no era la voluntad de Dios. Pero oró el pueblo de Dios y todo pasó a su nivel, a donde tenía que estar. Y Dios me dijo, todavía no es el tiempo, gloria a Dios. ¿Amén? Es así como actuamos. Somos un cuerpo. No podemos sacar la mano de este cuerpo y dejarla ahí y después cuando querramos acordarnos y volver a conectar. No somos un maniquí. Somos cuerpo de sangre y carne. ¿Amén? Todos, cada uno de nosotros. El séptimo, entonces y último, creer que con la desobediencia y la rebeldía las cosas irán mejor en el futuro. No. Conduce a la muerte espiritual. Hay un mal refrán, y con esto termino, un mal refrán, que es muy típico en nosotros. ¿Por qué? Porque lo traemos del mundo. Y de tal forma lo traemos que lo ponemos en práctica en las cosas de Dios. Y es justamente lo contrario. El refrán dice, es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Es mejor pedir disculpas que pedir permiso. No, permiso no pido, más vale voy, lo hago y luego si tengo que pedir disculpas, pido disculpas. No, dice el Señor. Cuando estamos en la iglesia, estamos en un cuerpo de Cristo y la falta de uno hace que el resto del cuerpo se duela. ¿Amén? Si yo le clavo a esta mano un clavo todo oxidado y no tengo puesta la antitetánica, mi cuerpo se va a pudrir entero. Se va a pudrir por un clavo en esta mano. ¿Sí? Así somos nosotros. Por eso que cada uno tiene que ser celoso de llevar esto a las últimas consecuencias, porque estoy arrastrando con lo que yo hago todo el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Mis hermanos, Dios los bendiga ricamente. Los saludos para todos con la inmensa paz del Señor. Que el Señor ponga paz en nuestros corazones como ha puesto primeramente en mí. Yo cuando vi todo esto que me daba el Señor, pero es así. Tú dalo. Yo sé por qué te lo digo. Señor,